de la foja 1 hasta, y el martes va a ser la última clase donde vamos a proyectar 2 horas de paso, pero con un power que empieza del 192 al 247 artículo por artículo. Entonces cada uno puede traer, anotar y en base a eso vamos a ir al examen. Ya le aviso. La idea de hoy, yo quería proyectar algo que no estoy encontrando, la verdad, que era el caso, me había pedido Fidelino el caso de ahora, de Colonia Independencia, pero no, es muy reciente para tocar, entonces íbamos a hacer el caso del que le mató a todos. Del que le mató a toda su familia, que yo tengo armado el caso como para analizar. El que le mató. El caso de Ibeji, pero tampoco vamos a analizar porque no encuentro. Entonces vamos a analizar este caso. Y la idea del análisis del caso es que ya tienen la respuesta, es cómo interpretan ustedes. Es un caso diferente al que venimos analizando siempre. Hay que sacar eso. Acuérdense el tiempo de la realización del hecho, acuérdense de la salida alternativa al proceso, acuérdense de las medidas cautelares y de las sanciones. Eso es fundamental. Ayer hablamos del principio de especialidad y todo lo que implica eso, la responsabilidad penal y la reprochabilidad diferente. Y hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, todas las observaciones, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo impacta el derecho internacional en el derecho penal juvenil. No podemos resolver un caso de derecho penal juvenil sin tener en cuenta la normativa internacional. O sea, el principio de especialidad, que ayer decíamos se desprende del 40.3, del 5.5 de San José de Costa Rica, de la observación de los derechos del niño, no está legislado en nuestro Código Procesal Penal, entonces hay que integrar únicamente con la norma internacional, con el derecho internacional. Entonces cuando ustedes tienen un caso, lo primero que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Subsunción. Correcto, la subsunción de los hechos. Después, a ella le pregunto. Por responderme vos que está muy interesado ¿Y qué? en tu nota. No te escucho. En tu nota. No escuché la pregunta. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer cuando se presenta un caso de un adolescente? ¿Cuáles son los parámetros que tenés que hacer aparte de la subsunción de los hechos o la porción de hechos que se presenta al caso? ¿Qué tenés que comprobar? Si es, bueno, te decía mis palabras porque términos, no definen el tema. Tengo que verificar si es un adolescente y se puede regir por el código por el CNA. Tenés que comprobar la edad. La edad, sí. ¿En virtud a qué cosa? No. En virtud al artículo 192 del CNA, que te habla del ámbito de edad temporal y material. Y al mismo tiempo que tenés que corroborar que al momento de la comisión del hecho punible la persona tenga 17, tenga la edad de 14 a 17 años. Artículo 10 del Código Penal. Momento de la realización del hecho. Ahí recién le va a aplicar el 194, que es la madurez psicosocial. Vas a estar segura de que el chico es un adolescente y vas a tener que ver que tenga madurez psicosocial. Que sea reprochable. No, espera, seguimos en madurez psicosocial. ¿Cómo medís la madurez psicosocial, Silvia? Silvana. Interdisciplinario, que evalúan la condición psicológica y socioambiental del adolescente. ¿Cómo debe ser ese estudio, Mauri? Sí. ¿En qué momento? Quiero preguntarte. Lo más Lo más pronto posible. ¿Sí? Lo más pronto.
¿Qué te dice el 194? Lo más próximo posible al momento de la comisión del hecho punible. ¿Sí? Tiene que ser entonces ahí en el momento. Una vez que yo corroboro eso, tiene la edad, tiene la madurez, le imputo. Formulo imputación contra el adolescente. Artículo 301 del Código Procesal Penal. Se hizo fiscal. Obviamente se hizo fiscal. Claro. Si el caso es muy grave, como el caso del homicidio en Guairá, evidentemente yo, juez, le voy a hacer venir al equipo interdisciplinario y que oralmente en la audiencia indagatoria y de imposición de medidas cautelares explique la condición del adolescente. Eso ya queda a criterio del juez, pero está mal, porque eso decíamos en la clase respectiva. Sí o sí, aunque sea un hurto, aunque sea un homicidio, vos tenés que estar seguro de que el tipo tiene la madurez psicosocial. Porque si no tiene la madurez psicosocial, el tipo es irresponsable, el chico, el adolescente es irresponsable, no tiene la responsabilidad penal. Ahora, también les tengo que decir lo que pasa en la práctica. El Ministerio Público no tiene, decíamos, equipo interdisciplinario para atender al imputado, entonces el juez es el que realiza ese estudio, ¿verdad? Y ese estudio tiene que estar lo antes posible. Ahora, yo le voy a mentir y no les quiero mentir. Si el caso es muy grave, viene todo el equipo técnico ahí, a la audiencia, y ahí se explica, se analiza, se debate, se discute, a ver qué hacemos. Y sale, por ejemplo, la trabajadora social y dicen que ustedes no crean, no, este chico está en una zona conflictiva, una zona de alto consumo, ahí se vende tal cosa, tal, solicito que si se le va a dar la libertad se le mude de barrio. Y la psicóloga dice, no, acá tenemos un problema de control de ira, él no está pudiendo controlar la ira porque el té del hombre bajo la lluvia dice esto, el té de rollo dice lo otro, entonces yo pido un tratamiento contra la ira, o yo pido, y eso no está para mí también, pero ocurre la prisión del chico. Entonces ahí se discute, pero esa discusión siempre se va a dar, tiene que darse en todos los casos, no sé si me entienden, en todos los casos, en la interdisciplina. ¿En una sola audiencia? En una sola audiencia. Acuérdate que yo les dije, la audiencia del 427, que no tiene que llamarse audiencia del 427 para mí. Porque si le llamamos audiencia del 427 es audiencia de procedimiento especial para menores, porque ese es el título, el 427 es el procedimiento. Es lo mismo que me diga audiencia, vos adulto cometés un robo y te llaman al artículo 242, que es la imposición de la medida cautelar. Pero está mal que te digan venir para la audiencia del 242, porque si lees el 242 vas a darte cuenta que es audiencia de prisión preventiva. Y está mal, porque yo siempre tengo que empezar por lo más suave, o sea, te tendría que llamar a una audiencia De imposición de medida. solamente de imposición de medida. En todo caso tengo que llamarte a una audiencia del artículo 304, que habla de las medidas cautelares en el Código Procesal Penal, si es que no me equivoco. Entonces lo mismo pasa en el adolescente. Yo te estoy llamando a una audiencia indagatoria y al mismo tiempo te estoy llamando a una audiencia de imposición de medida cautelar. Entonces te tengo que llamar a el 427 inciso tercero, me parece que es declaración ante el juez, y también el 304 que sería la imposición de medida cautelar. Pero se llama audiencia del 427, ¿verdad? Normalmente conocida así. Normalmente y tradicionalmente conocida como, sí. Y eso ya habíamos hablado. Yo creo que si vos me preguntabas a mí lo que yo creo y lo que dije en clase, para mí es mejor que el Ministerio Público pueda tomarle declaración al chico. O sea, yo le pregunto a ustedes, objetivamente hablando, no era este el tema de la clase, objetivamente hablando, ¿en qué beneficia que el chico declare ante el juez y no ante el fiscal directamente? O sea, ¿cuál le parece a ustedes que podría ser el beneficio?
Para mí, en el caso de Paraguay, es que el juez sí está especializado y el fiscal no. No, pero la norma dice que el fiscal tiene que estar especializado. Y sí, bueno, pero no está, pues. No, pero la ley pues tiene que ser ideal, no puede ser Claro. creada por nuestra mala jurisprudencia o usanza. Le da la medida cautelar. Pero lo que yo le estoy diciendo, nuestro sistema acusatorio dice que el fiscal es el que toma la indagatoria y él la investiga. En el caso del adolescente, el fiscal investiga también, solamente que se le saca el poder de tomarle la indagatoria. Creo que es el artículo 86 del Código Procesal Penal indagatoria, no estoy muy seguro. Revisa. Entonces, 86. lo que yo planteo es, ¿qué tiene de malo que el fiscal le tome declaración? Ahora no puede, hoy no puede porque el 427 dice declarará solo ante el juez. No, Pero es en lo que una próxima reforma yo no veo que haya problema. Claro, que el juez le tome, o sea que el fiscal le tome, pero ahora no puede. Entonces ahora, como dice el compañero, todos hacemos en un acto dos cosas que para el adulto se hacen en dos actos diferentes. Y es más grave para el adolescente eso. Porque si tu fiscalía funciona bien, o la fiscalía funciona bien, te llama para la indagatoria y vos le decís, no, mira, yo no voy a declarar, pero reconozco el hecho, voy a reparar el daño. Acá te pago los 500.000 de tu celular. Entonces el fiscal ordena de tu libertad. En cambio, en el caso de los adolescentes, en todos los casos se tiene que imputar, prácticamente, porque el fiscal no le ve a la persona. Entonces es como que le imputa nomás ya al chico, ¿verdad? O sea, yo no le puedo escuchar, ya directamente le imputo. Y cuando el chico, sí, ahí, puede haber también, puede haber, pero no le ve al chico. Y es mucho más complicado llamarle para una suspensión condicional de procedimiento si es que uno le ve a la persona y no sabe qué es lo que te va a ofrecer esa persona, ¿verdad? Y el otro problema que tenemos con el adolescente es que lo mismo se va a la fiscalía. Es mentira que el fiscal no le llama. Lo que ya le dije, eso también en clase, el fiscal lo mismo le cita y le dice, bueno, ¿cómo te llamas, Juan? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que pasó? Y el chico está todo desesperado, hay 15, 16 años. ¿Cuántos años tenés? Y dice, no, suspendo la audiencia porque sos menor de edad. Ya le cantó todo al juez, al fiscal, y le cantó todo al fiscal sin abogado defensor. ¿Entendés lo que te digo? O sea, es medio complicado ese tema, más en la práctica se da. Y ustedes que están en la fiscalía saben que eso es prácticamente así. Son pocos los fiscales que no le citan al menor a declarar. Y eso está mal. O sea, en teoría no le tiene que ni rozar, ni pasar enfrente. Directamente imputar o no. Chao. Y una vez que le imputa, le tienen que pedir medida cautelar. ¿Qué medida cautelar puede pedir? 2 puntos menos ya en tu planilla está ahí. Criterio de oportunidad, Cautelar. Provisoria o Pero puede imputarle y no hacer nada. también. ¿Puede imputarle? Pero esa no fue la pregunta. ¿Qué tipo de medidas cautelares? Medidas Medida provisoria o prisión preventiva, medida provisoria. ¿Son las medidas cautelares? Sí. O no puede pedir ninguna medida, como decía el compañero. Pero ¿Viste? ahí sería sin Yo pedir dije la medida cautelar. Claro, le imputa y sigue. Entonces va a pedir durante el tiempo que dura el proceso. Yo no quiero que ella esté en libertad, yo quiero que ella esté con medida provisoria para garantizar su sujeción al proceso. ¿Cuáles son las características de esa medida provisoria? Estamos repasando. No. Está muy bien lo que decís, pero ¿cuál es la característica de la medida cautelar en el fuero penal adolescente? Muy bien. Promover la educación y garantizar las prestaciones básicas para el adolescente, Sí. para el sustento del adolescente, diferente al adulto. Ya la medida cautelar tiene una connotación educativa y
No, educativa y de promover el sustento del chico, poder ayudarle al chico en su desarrollo. Pero también el fiscal puede decir que no voy a imputar y voy a pedir salidas alternativas al proceso. Claro. ¿Y cuáles son las salidas alternativas al proceso? Vos. No, el que está a tu lado, de remera gris. El presidente. De remera gris. 19. Mira, Sí,